Muy bien, hola, estamos viendo la segunda parte de la unidad 1, capítulo 2, de Economía Política, del mercantilismo al capitalismo. Les preparé una presentación, entonces vamos a la presentación, que ya la tienen que estar viendo. Esta es la segunda parte. Vamos a correr la barra para acá, para que no moleste mucho. Bien. Vamos a hablar de la segunda revolución industrial. En la primera parte habíamos visto el tema de la primera revolución industrial, que bueno, que las máquinas empezaron a ayudar muchísimo a todo lo que es la parte de comercio. Entonces, vimos, a lo último vimos a Adam Smith, también vimos un poco de David Ricardo. Entonces, en esta segunda parte vamos a retomar con la revolución industrial, que se desarrolló en el siglo XIX, en el 1800 y algo, hasta la Primera Guerra Mundial, 1914. Se caracterizó por el perfeccionamiento de las tecnologías anteriores, inventadas durante su primera etapa. O sea, lo que se hizo en esta segunda revolución fue mejorar lo que se había realizado en la primera etapa. Progresos. Los progresos fueron... Esperen que corro la barra, ahí estamos. Los progresos fueron las industrias químicas, eléctricas, petrolíferas y de acero. El petróleo y la electricidad sustituyeron al vapor como fuente de energía, y la siderurgia, es decir, el trabajo sobre el hierro, se convirtió en la industria dominante. Es decir, lo que se hizo fue mejorar el boom de la primera revolución industrial, ¿no? Y básicamente en la parte de las industrias de las químicas, electrónicas y petrolíferas, como el acero también, por supuesto. Se dio lo que se llama la monopolización empresarial. Será caracterizada por este proceso. Los pequeños comerciantes, por no contar con capital suficiente, quedaron excluidos. Recuerden que en la primera parte habíamos visto de los mercaderes que fueron reemplazados por los capitalistas. Bueno, acá los pequeños comerciantes que no tenían capital suficiente fueron sustituidos por esta monopolización empresarial. Y se dieron grupos económicos. Estos grupos económicos se llaman trusts, que son asociaciones de empresas de un mismo rubro de producción con el fin de aumentar sus capacidades productivas. Es decir, se agrupaban empresas de un mismo rubro. Por ejemplo, las químicas por un lado, las petroleras por el otro. ¿Para qué? Para poder aumentar esa producción. Y surgieron algunas potencias. Por ejemplo, Alemania, que era la principal potencia europea de esta época, por la modernización de su estructura económica en la industria siderúrgica, química y eléctrica. Alemania siempre se caracterizó por la industria siderúrgica, además de la química y de la eléctrica, ¿no? Pero la siderúrgica siempre fue lo más importante. También Japón y Estados Unidos surgen como potencias. En Japón se da la revolución Meiji en el 1890 a 1910 y se convierte en potencia y deja el aislamiento, convirtiéndose en potencia en todo lo que es tecnológico Japón, no siempre desde ya. Y Estados Unidos, el crecimiento de su población fue una condición necesaria para su desarrollo. Las industrias del petróleo, cuero, extracción de minerales y producción de algodón fueron las más importantes. Acá es donde Estados Unidos empieza a tener más peso, ¿sí? Y se transforma en potencia, en la segunda revolución industrial. Con la segunda revolución industrial se dio el comercio internacional, o sea, gran crecimiento. El factor más importante fue el requerimiento de materias primas por parte de estados europeos en vías de industrialización. ¿Qué pasaba? Los estados europeos, cualquiera de ellos que necesitaba materia prima para producir, lo que hacía era comprarlo en los lugares donde los hacían, y ellos no podían. Entonces surge el comercio internacional. Otro factor fueron los avances tecnológicos en materia de transporte, ¿sí? Como hubo un avance muy importante con respecto al transporte, se podía llegar a comprar en otros países cosas, por ejemplo, o materias primas que en el país originario no se producía, o no se podía hacer, o no se tenían las herramientas suficientes. Y el crecimiento de la población mundial en los estados europeos empezaron a depender más de los productos agrícolas, traídos desde lejos, especialmente de los tres imperios coloniales. El crecimiento de la población mundial en Europa hizo que el alimento escaseara, entonces empezaron a depender de los productos agrícolas, traídos especialmente de los imperios coloniales, como por ejemplo América. Entonces, ¿por qué surge el comercio internacional? Surge por el requerimiento de los grandes estados, por las materias primas que no producían en esos países, por los avances tecnológicos que les permitía transportar,
y por el crecimiento mundial y la dependencia de los alimentos agrícolas. Esas son las tres consecuencias de que aumenta el comercio internacional. Bien, el crecimiento fue posible gracias a la adopción por parte de estados de políticas comerciales librecambistas, en lugar de proteccionismo. O sea, se permitió el comercio internacional porque empezaron a hacer libre comercio, ¿sí? Abrir las puertas para la importación y la exportación. Consiste en la eliminación o reducción de barreras comerciales para la importación como exportación de mercaderías, lo que les acabo de decir. Y existía lo que se llamaba la cláusula de la nación más favorecida, que ¿qué significa eso? Establece que toda reducción arancelaria otorgada por un Estado a otro debe ser extensiva a sus relaciones comerciales con los demás Estados. Su importancia es vital para el librecambismo, ya que generó el sistema, lo hizo extensivo a todo Estado que aceptara esta cláusula. ¿Qué significa? Que si nosotros teníamos beneficios arancelarios con un país determinado, también tendríamos que tener beneficios arancelarios con los demás países que comercializábamos. Y ahora va un ejemplo. Gran Bretaña, al otorgar beneficios a Francia, luego debería otorgárselos a todos los demás países con quienes comerciara. Eso significaba esa cláusula. Bajo esta cláusula, el comercio se cuadriplicó en los años que siguieron. Sin embargo, el librecambismo no fue una verdad absoluta, como había predicado los liberales. Los liberales son los que piensan con el tema del libre cambio, ¿no? Libre comercio, en realidad sería la palabra que se utiliza actualmente, sería el libre comercio. Sino que los estados en vías de industrialización tomaban medidas proteccionistas con el fin de proteger sus economías con la entrada de manufactura del exterior. Por ejemplo, Estados Unidos. Yo les había comentado que Estados Unidos se había transformado en la Segunda Guerra Mundial en una potencia. Bueno, cuando Estados Unidos se enteró de esta cláusula, en donde uno liberaba las barreras de proteccionismo de la industria nacional para poder comercializar con los demás países, se daba cuenta que perdía trabajo en sus industrias nacionales. Por lo tanto, lo que hizo fue volverse proteccionista para poder proteger su industria nacional y así seguir siendo una potencia mundial, si no hubiese perdido ese poder. Eso es lo que hace el librecambismo, ¿no? Que solamente tienen poder o potencial aquellos países que tienen mucho patrimonio, pero los que están en vías de desarrollo, no, y los que están subdesarrollados, menos. Entonces, Estados Unidos se da cuenta de esto y cambia las reglas. La crisis de la superproducción de 1873... Pasamos al proteccionismo y nacionalismo. ¿Qué pasó? La extensión del capitalismo generó una expansión en la producción y en 1873 los oferentes que no pueden vender sus mercaderías deciden bajarle el precio, motivando también las bajas en los salarios de subsistencia. ¿Qué pasa? Había tanta producción y no había lugar para vender. Por lo tanto, como no había lugar para vender, lo que hicieron fue bajar los precios. Al bajar los precios, bajaron los salarios de subsistencia. Recuerdan que tanto Adam Smith como David Ricardo hablaban de una remuneración, de un salario que les permita vivir, ¿no? Subsistir en la vida. ¿Y qué pasó con eso? Menos dinero en manos de trabajadores presionará nuevas bajas en la demanda vía la contracción del consumo. Es decir, al tener menos plata, los trabajadores tienen menos plata para poder consumir. La acción por parte del gobierno es un giro al proteccionismo, como forma de proteger a los productores nacionales de los internacionales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se dan cuenta de esto, que al abrir el comercio tienen mucha producción. ¿Por qué? Porque ahora empiezan a comprar por otro lado, entonces las industrias nacionales tienen producción y no venden, porque vienen los productos importados mucho más baratos. ¿Qué es lo que pasa? Deciden bajar los precios para poder competir y así bajar los salarios. Cuando se dan cuenta de esto, dan vuelta, hacen un giro y pasan del librecambismo a el proteccionismo y nacionalismo. Librecambismo se mantuvo en Gran Bretaña, Holanda y Bélgica, dedicados al comercio internacional exclusivamente. Bien. El imperialismo como etapa superior al capitalismo. El imperialismo convive específicamente en la Segunda Revolución Industrial. Los estados se lanzaron a conquistar a África y a Asia. América Latina logró mantenerse al margen gracias a las repúblicas soberanas que habían alcanzado su independencia. Nosotros la alcanzamos en 1816, por lo tanto, zafamos de este imperialismo.
¿Y qué era? Comenzó así una lucha entre las potencias industriales para construir cada uno un imperio colonial, ¿no? Estas potencias lo que querían tener un imperio. Gran Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Estados Unidos, Japón e Italia fueron partícipes de esta carrera imperial. Querían empezar a colonizar otros países mucho más débiles, ¿no? De bajos recursos. Y esto generó la división del mundo por causas económicas, ¿sí? Las comunicaciones, el dinero, los productos y las personas se movían en todo el mundo. Y la composición de este mundo se dividió en dos. Por un lado tenemos los países centroindustrializados, es decir, los países desarrollados, que ponen las pautas del funcionamiento de la economía mundial. Por ejemplo, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania y Japón. Son los países desarrollados. Actualmente siguen siendo países desarrollados. Y los periféricos, que son los países subdesarrollados, que se dedican a producir lo que las potencias industriales necesitan. Por ejemplo, Bolivia, Paraguay, Ecuador, etc. Argentina también es un país dentro de los periféricos. Bien, hemos terminado este video. Y con ello terminamos la unidad de mercantilismo hacia el capitalismo.